Bienvenidos a Generación del Bicentenario, el único podcast que siempre tiene las zapatillas puestas. Soy Christian Hopkins y estamos acá con Patricio Gratel y Santiago Carranza Vélez. Bueno, el día de hoy traemos un tema que es importante. Viene con una fecha especial, 50 años del golpe de Estado de Pinochet a Salvador Allende. Nuestro país vecino Chile ha sufrido varios cambios en las últimas décadas y están íntimamente vinculadas con este golpe de Estado. El golpe de Estado vino sucedido por un largo gobierno militar y el país se transformó completamente, socialmente, económicamente, culturalmente. ¿Qué saben ustedes de Chile hoy día? Bueno, Chile, como tú dices, Cristian, ha tenido diferentes procesos de cambio y claro, uno de los grandes procesos, en gran medida, una de las ruptura en su historia fue el tema de Pinochet-Allende, ¿no? Porque fue un cambio drástico entre un sistema socialista, filocomunista, completamente orquestado por Fidel Castro, la Unión Soviética, a un sistema de apertura de mercado, ¿no? Con todas las cosas que vamos a hablar de Pinochet, yo creo que un poco ese es el camino que ha seguido Chile en estos últimos años. Ahora, han habido estallidos sociales últimamente, claro. ¿No? Está todo el tema de la Asamblea Constituyente. Ya lo vamos a ir viendo más adelante. No sé qué opinas, Santiago, de eso. Creo que estudiar el proceso de Chile demuestra que no han superado el hecho de tener una democracia boba, ¿no? La democracia que llevó al proceso autoritario de Salvador Allende, porque no solo el de Pinochet fue autoritario, prácticamente se restituye con el tema de la Convención Constituyente que empezó en 2019 con ese estallido social, que en verdad de estallido social tiene poco, porque eso fue armado completamente a través de operaciones psicológicas en redes sociales y demás, ¿no? Entonces, felizmente ahora parece que el Partido Republicano ha hecho un buen trabajo y está tratando de hacer una constitución, digamos, profesional, aunque está entrampada un poco en la convención. Sin embargo, creo que, bueno, ahora hay más resiliencia, no ha habido necesidad de parar, como sucedió en su momento en el 73, el proceso de, digamos, de volver Chile una dictadura izquierdista, ¿no? Que es lo que Allende llevó, ¿no? Bueno, has dicho una frase que me parece espectacular, que es democracia boba. Sin embargo, independientemente de la parte institucional y la democracia, me parece que Chile es un ejemplo para todos nosotros, especialmente para el Perú, que todavía sigue entrampado con el problema del crecimiento económico. Es un país que ha tenido un crecimiento anual del 5% entre el 2000 y el 2010, tiene el índice de desarrollo humano más alto de toda la América Latina, ha tenido una reducción de la pobreza del 68% al 14.4% entre el 90 y el 2013. Entonces, se habla mucho del milagro económico chileno. Vamos a mandar un video donde Axel Kaiser explica un poco de qué trata este milagro económico. Así que vamos con el video. Producción. Interesante este tema. ¿Por qué se produce el milagro según la comisión convocada por el gobierno? Aquí lo tienen. Miren qué curioso. La misma comisión que el gobierno convocó dice reformas liberalizadoras. Hoy parece que la libertad económica sí funciona, beneficia a la gran mayoría. Lo está diciendo el informe del gobierno, no lo estoy diciendo yo. Privatizaciones. ¡Uy! Eso es como hablar de Voldemort en Harry Potter. No podemos nombrarlo. Apertura comercial y financiera, equilibrios macroeconómicos, lo que estamos perdiendo ahora, equilibrio estructural, etc. Esto no es algo que solo haya hecho Chile. Todos los países avanzados del mundo hicieron lo mismo. Todos. ¿Ya? Esto se los demuestra. Estos son estudios que publica el Fraser Institute de Canadá todos los años, donde hace un ranking de países con libertad económica y sus niveles de bienestar en general. Bueno, esto es súper claro. Los países con más libertad económica crecen mucho más que los con menos, económicamente. Pero esto es importante, ya que nos preocupan los pobres. Y esta habría que mandársela a Berrío y a un montón de gente más. Esta lámina. En los países con más libertad económica en el mundo, miren esta cifra. El ingreso de los más pobres de la sociedad, es 10 veces
el ingreso de los más pobres en los países con menos libertad económica en el mundo. 10 veces, multiplica por 10. No es un 100% más, es un 1000% más. Bueno, Axel Kaiser es un conocido divulgador de ideas chileno. Ya trascendió las fronteras de Chile, muchos lo deben conocer, algunos no. Pero viendo este video, propongo la primera pregunta para discutir. ¿Lo de Chile fue un milagro, como se le llama, o responde a algo más? A hacer bien las cosas, tal vez. Mira, por ejemplo, antes de ver el video, tú mencionaste el tema de que Chile es un ejemplo, ¿no? A mí Chile no me parece ningún ejemplo, en verdad. Me parece que esos son, digamos, reflexiones que no parten de una realidad más allá de unas estadísticas, ¿no? Porque yo creo que si, por ejemplo, hiciésemos una comparación entre los números de Perú y Chile, pero solo de la costa peruana, creo que el nivel de desarrollo en el Perú ha sido muy superior al que ha mostrado Chile, ¿no? El problema de Perú es mucho más complejo. Tienes Andes y tienes Amazonía, tienes diferentes pisos, es un país mucho más grande. Entonces, a mí personalmente no me parece que calcar las políticas chilenas necesariamente nos va a llevar a un buen camino. Calcamos las AFPs y ahora es un sistema de entrampado, ¿no? Sí, ahora bien, hay cosas que son recetas universales que Chile aplicó y el Perú también. Apertura de fronteras para negociar, reducción, digamos, privatización de las empresas públicas, etcétera, que no es un ejemplo chileno, ¿no? Eso viene de toda una corriente ideológica liberal aterrizada a través de la Escuela de Chicago desde los años 70, ¿no? O desde los 60, mejor dicho, y eso es lo que sirvió, ¿no? Yo personalmente creo que Chile no es un ejemplo, ustedes me dirán qué les parece. Bueno, de hecho, agarrando un poco lo que dice Santiago, si eso no es un milagro lo de Chile, o sea, yo recuerdo, bueno, no recuerdo, ¿no? Pero en algunos videos, Milton Friedman justamente menciona que el verdadero milagro chileno no es que haya funcionado un sistema económico de libre mercado, porque dice que eso siempre ha funcionado y siempre va a funcionar, y que incluso no es la primera vez que en Chile se da un sistema de apertura de mercado, porque ya incluso en años pasados se había dado. Él dice que el verdadero milagro en Chile es que un gobierno militar, dentro de su autoritarismo y dentro de esos egos que a veces se dan dentro de sistemas militares, haya podido levantar el teléfono y llamar ayuda de afuera y que se haya abierto a ideas de que no son necesariamente las que usualmente un gobierno militar impone, ¿no? Entonces, eso es lo que para Friedman era el milagro, ¿no? Ahora, en relación a lo que dice Santiago, sí, pues, o sea, tienes razón en el sentido de que hay recetas universales que funcionan independientemente del contexto y hay otras que sí son necesariamente contextuales, ¿no? Yo creo que en el caso peruano sí hay algunas cosas que podríamos tomar de Chile, pero de repente una cosa interesante de tomar de Chile es esa fuerza en un primer momento que hubo entre tanto izquierda y derecha en concertar que el proyecto liberal económico, al menos, era lo que iba a sacar adelante a Chile, que eso en Perú en ningún momento se ha dado, ¿no? En cambio en Chile, en algún momento, en un periodo post-Pinochet muy, muy temprano, sí hubo la gran concertación entre izquierda y derecha, ¿no? Eso yo creo que es algo interesante. Pero yo opino sobre este tema que el milagro chileno está en que un país latinoamericano, y ustedes saben cómo somos los latinoamericanos de indecisos, por así decirlo, por ser blando, haya mantenido a través del tiempo, ya sea en dictadura o ya sea en democracia, la llamada concertación, una serie de políticas económicas independientemente del partido que gobernara a la izquierda o bueno, la centroizquierda, la centroderecha, hayan podido mantener esta receta que, como dice Santiago, no descubrieron la pólvora, simplemente era lo que se sabía que funcionaba y se hayan quedado con eso a través de 3 décadas, los 90, los 2000, y sin malograrlo. Bueno, ya hemos visto que en el 2019 hubo este estallido social, donde se ha puesto, digamos, en disputa toda esta receta de políticas que lo sacaron adelante, pero nuevamente han reculado con ese estallido social y este pensamiento y están retornando, al menos socialmente, al punto inicial. Entonces, para mí el milagro chileno es eso, es
la continuidad en el tiempo de las buenas políticas económicas, cosa que no se ve en otros países de Latinoamérica, tal vez Uruguay. No, en Perú yo creo que hemos mantenido el orden macroeconómico hasta la pandemia, ¿no? Sí, yo eso... creo que desde el 91 hasta la actualidad hay ciertas normas que se han establecido como consensos que nadie quiere romper, ni Pedro Castillo se atrevió a ir tan más allá, además de su agenda sindical, ¿no? Entonces, me parece que también es demasiado crédito a un proceso chileno que nace del autoritarismo, ¿no? Claro. O sea, Claro, nosotros a nivel política monetaria somos lo hemos hecho bien. Somos perfectos. Lo hemos hecho bien. Somos los mejores en América Latina y posiblemente quizás de toda la región de América. Sí, en posiblemente general, ¿no? nuestro diseño en política monetaria sea incluso mejor que el de Chile. El Sí. modelo de flotación sucia. Sí, yo también creo que sí. claro, y además si tienes una población más homogénea, una geografía también Favorable. mucho más homogénea, Claro. mayores niveles de educación, mayores niveles de estabilidad institucional desde la época en la que prácticamente se fundó el país. Sí, obviamente tienes un país un poco más desarrollado, pero... Entonces tú no hablarías de un milagro. Tú lo bajarías digamos, de la nube al milagro chileno. Sí, Claro. por supuesto, ¿no? O sea, yo creo que no hay ningún milagro, simplemente es la constatación de que hay ciertas reformas que sirven, ¿no? Bueno, excelente. Ahora pasemos al siguiente bloque del programa. Creo que no se puede hablar del golpe de Estado de Pinochet sin hablar necesariamente del gobierno de Salvador Allende. Es normal que en estas fechas muchos medios y muchos académicos, muchos políticos rindan honores a quien fue el depuesto presidente de Chile, quien también perdió la vida en el golpe de Estado. Algunos dicen que se suicidó, otros dicen que murió luchando. La verdad, eso no lo sabremos. Bueno, ya hay bastante evidencia que se suicidó, ¿ah? Sí, Yo en eso sí dicen que se suicidó con el arma de asalto que le regaló Fidel Castro por su cumpleaños. Ya, bueno, eso sí no sé, ¿no? Eso ya es otra no, vez. sí le regaló un arma de asalto por su cumpleaños. Claro, bueno. pero que lo hizo con eso ya no sé. Pero es como decir que no se suicidó Kurt Cobain, pues, ¿no? Claro. En fin. Es como que son cosas evidentes. No, yo creo que Courtney Love tiene algo que ver en ese suicidio. Claro. Courtney Love era el Pinochet de Kurt Cobain, ¿no? Una cosa así. Courtney Love era la esposa, la sospechosa esposa de Kurt. De Kurt Cobain, no Allende, no Allende. Bueno, y si ella no tuvo algo que ver directamente, indirectamente sí tuvo que ver porque lo volvía loco. En fin. No, le profundizó su adicción a las drogas. Sí, lo acompañaba y sí. No se metan con las tóxicas, tengan cuidado. Así como Fidel Castro le profundizó el marxismo a Allende, ¿no? No, sí, hasta estuvo un mes en Chile. Así que hablemos de esa etapa de Chile que duró 3 años. Fue un gobierno que duró 3 años. Fue el primer gobierno marxista electo democráticamente en la historia. Y realmente, en resumen, podemos decir que fue un desastre. ¿Pero por qué fue un desastre? No sé, Patricio, tú has investigado este tema, así que ¿qué nos puedes contar del gobierno de Allende? Bueno, en verdad utilizó prácticamente todo lo que pasa en un gobierno comunista, ¿no? Exceso de gasto público, creación de déficit, inflación pues a niveles ya casi como lo que tenemos en Argentina o lo que tenemos en Venezuela. 600%. Hubo liberación de guerrilleros, como tú mismo has dicho, el tema de Fidel Castro, ¿no? O sea, Fidel Castro vivió en Palacio un mes y habían lazos vinculados con el castrismo y con la Unión Soviética, ¿no? Claro, había un grupo que era el grupo de amigos personales, el GAP, que era una guardia de cubanos, de agentes cubanos, un grupo paramilitar que andaba protegiendo personalmente a Allende. Claro. Ellos también cometían algunos asesinatos selectivos, algunos de políticos, otros de líderes sindicales. Bueno, había de todo en este gobierno. Sí, yo creo que, a ver, no solamente es el gobierno, creo que el Chile de los 60, antes del gobierno de la Unidad Popular, el gobierno de la democracia cristiana, sobre todo su sector de izquierda, ¿no? Ya en general la sociedad se comenzaba a respirar un ambiente de grande cambio, gran transformación. Estábamos en la época de Vietnam, por ejemplo. Estábamos en la época también inmediatamente anterior y que transcurrió el mayo del 68. Era un ambiente de voluntarismo político y era un ambiente también en el que estaba fortaleciéndose el tema de las guerrillas en toda la región, ¿no? Y en Chile sí había una izquierdización de la población que desembocó primero en un gobierno de izquierda de la democracia cristiana,
más bien no marxista-leninista, pero en una época en que la doctrina social de la izquierda estaba radicalizándose hacia la izquierda. Y luego de eso, esa era la época en la que habían 40 partidos izquierdistas, ¿no? Y el gobierno de la Unidad Popular, o sea, Allende no ganó una mayoría por sí mismo, sino que fue un gobierno de concertación, ¿no? Entre el MAPU, entre el Partido Comunista, el Partido Socialista, la Democracia Cristiana del sector izquierdista, ¿no? Y todos acordaron llevar todas estas medidas económicas que comenta Patricio, que llevaron no solamente a una destrucción económica del país, sino que parte de un plan de desmoralización y, digamos, social, y parte de un plan también de control de los medios de producción para crear una dictadura. Claro, ¿no? la llamada vía chilena al socialismo. La vía chilena del socialismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se evidencia? Se evidencia un proyecto autoritario que nace de unas elecciones que digamos, o sea, incluso hay evidencia digamos, o por lo menos cuestionamientos sobre su veracidad, ¿no? Alguna manipulación. Claro, obvio, o sea, era la época de Castro, hemos hablado, ¿no? Pero sí, o sea, Plena Guerra Fría también. Pues. claro, en momentos álgidos de la Guerra Fría, Claro, claro. y momentos en los que la izquierda, digamos, occidental estaba tomando nuevos bríos después con el mayo del 68. Hay justo un video que creo que tenemos, Cristian, que justamente habla de esto. Sí, algunos de Nicolás Márquez. De Márquez, ¿no? Sí. Un favorito del canal. Ahí voy entonces, voy con... Explica algunos de los excesos de Salvador Allende. Voy. Producción. Salvador Allende fue un dictador stalinista, y todo eso lo tengo absolutamente. Negar eso, negar la realidad y no conocer la historia de Chile. Allende, además de ser un agente del totalitarismo soviético de la KGB desde el año 61, yo tengo todos los discursos a favor del genocida Stalin, su genocida favorito, y no nos olvidemos que durante su dictadura vino un mes entero el dictador tirano Fidel Castro a dirigir la revolución, que su pléyade que lo apañaba eran del GAP, es decir, terroristas cubanos, y que además tenía vínculos estrechísimos con el MIR, que eran alimentados con armamento que conseguía el miserable del general Prats cuando iba al totalitarismo soviético a pedir, digamos, auxilio, dinero y armamentos para mantener su guerrilla y avasallar las instituciones del Estado. Y que Verón fue un dictador, no lo digo yo, lo dijo el Congreso de Chile, lo dijo la Contraloría General de Chile y lo dijo la Corte Suprema de Chile. Por eso el 11 de septiembre se lo destituyó como correspondía. No, era terrible lo de Allende. De una manera u otra él se estaba salteando o se estaba pasando por encima todas sus atribuciones constitucionales. Es más, poco antes del golpe de Estado hubo una declaración conjunta entre el Parlamento, el Poder Judicial y la Contraloría, en la cual hacían una lista de todas las cosas que él estaba rompiendo de la Constitución. Entre ellas, evitar que cuando le censuraban a un ministro, él ignoraba la censura del ministro y lo mantenía en el cargo, o empezaba a legislar con resoluciones administrativas, o sea, de menor rango legal. Las expropiaciones eran completamente ilegales. Era como el papá del socialismo del siglo XXI, ¿no? Claro. No, o sea, creo que las únicas capturas de poder a través de una revolución ha sido la de Nicaragua en el 79, que es bien particular, y 20 años antes en Cuba en el 59. Y después los otros autoritarismos, los otros proyectos autoritarios del socialismo en Latinoamérica entraban a través de elecciones, creaban grupos paramilitares, expropiaban, ¿no? Y su máximo como el padre de Chávez. Su máximo plan era una asamblea constituyente que nunca logró alcanzar. No, claro. Claro, era la nueva cara del socialismo. O sea, Allende finalmente era eso, ¿no? Como tú has dicho, claro. ¿no? la nueva cara claro, él es el germen de lo que después fue el socialismo del siglo XXI. Claro, todo el plan que menciona Santiago. Paramilitares, llegar democráticamente, hacer una asamblea constituyente, perpetuarse en el poder, etcétera. Claro. Sí, pues por eso yo en el capítulo de Bukele dije que la democracia está sobrevalorada, pues, ¿no? Pero ya, bueno, ese ya es otra discusión, ese es un review pasado. No, pues, pero la democracia la democracia sin mecanismos de check and balances adecuados, le suceden esas cosas. Eso es una democracia boba, ¿no? Claro. Y en Chile, digamos, ocurrió, ¿no?, que comenzaron a tomar el poder por todos lados. O sea, incluso partidos que no eran marxistas-leninistas estaban entrando en la política marxista-leninista, ¿no? Claro. Es una democracia que está fagocitando a sí misma.
Claro, exacto, ¿no? Y eso pasó de nuevo en el 2019, de una manera distinta y con otras retóricas, ¿no? Pasamos de la retórica marxista a la retórica woke. Claro, ¿no? claro. Pero al final la consigna es la misma, ¿no? Hacer una constituyente para tomar el poder. Lo que pasa es que la democracia tiende mucho a la demagogia también, ¿no? O sea, finalmente ganas por votos, ganas por decisión de la mayoría. No necesariamente la mayoría implica una legitimidad del poder, Ahora, ¿no? habiendo visto todo esto, la pregunta es, ¿era Allende el personaje democrático, respetuoso de la democracia que nos tratan de pintar? Porque yo he estado viendo todos los documentales, todos los reportajes que han salido por los 50 años y un poco más y es el Papa, ¿no? Ah, claro, Bueno, lo eso santifican, eso ¿no? es revisionismo. No, revisionismo es demasiado, eso es basura histórica. O sea, Bueno, hasta tiene una estatua. tiene una estatua al frente del Palacio de Eso la es una Moneda. O locura. sea, creo que, o sea, ¿qué agente o qué político, digamos, respetuoso de la democracia crea grupos paramilitares? Claro. claro. No, o sea, solo de arranque ahí, ¿no? Sin Indulta terroristas, que luego esos mismos terroristas indultados Ahora, asesinaron a miembros de los carabineros y... Es una locura también invitar a Palacio a un dictador como Fidel Castro que esté ahí, ¿no? Es como que, digamos, mañana, no sé, pues, Dina invite a Bukele A Putin. y lo haga vivir en Palacio y lo deje ahí un mes metido y que salga con ella, no, o sea, digamos, era es una locura, era un ¿no? Es una protectorado. locura. Chile de Allende era un Claro. protectorado De Cuba, cubano, ¿no? sí. O sea, en realidad eso es una locura, ¿no? Y mientras tanto, y eso es algo importante, el pueblo se estaba muriendo de hambre. Claro. Sí, sí, creó sí. cartillas de racionamiento y solo podía dártelas si te inscribías al Partido Comunista. Mira, yo volviendo a tu pregunta, Cristian, yo creo que realmente no respetó las instituciones democráticas en ningún momento. Yo creo que en eso vamos a todos estar de acuerdo, ¿no? Se salteó como del lugar porque tenía una agenda que era antidemocrática. Pues, ¿no? Entonces, finalmente, una agenda antidemocrática no va a respetar las instituciones democráticas porque precisamente son, en medio de todo lo que has dicho, las que imponen ciertos parámetros para que un régimen autoritario no se dé, ¿no? Claro, y la derecha no tenía cómo combatirlo, ¿no? La derecha, que tenía un 30% de los votos, estaba completamente avasallada. Las instituciones, como otras instituciones conservadoras como la Iglesia, también estaban bajo ataque. A sus líderes los mataban en la calle. Exactamente, ¿no? Ahora, ganó por un margen mínimo. Él no ganó realmente las elecciones. Finalmente las elecciones las decide eso. por su sistema democrático el Congreso. O sea, hubo una suerte de empate El- técnico. Ajá, exacto. El Ya. Congreso decide que él gana las Por eso elecciones. la Claro, democracia claro. cristiana es el mayor problema dentro de todo el esquema que había en el 70, ¿no? Es increíble cómo apoyaron a Allende. Pero en fin, luego eso vino... Claro, el golpe de Estado. Y antes de pasar al golpe de Estado y a Pinochet, al tema de Pinochet en sí mismo, quería plantear otra pregunta. Teniendo en cuenta esto de las asambleas constituyentes que hacen los gobiernos con estas agendas socialistas, ¿es posible que el pueblo en democracia, o mejor dicho, está bien, es moral, es justo que el pueblo en democracia pueda votar y decidir aniquilar, destruir los medios de producción, la economía de un país entero? O sea, No. ¿es justo eso? No, yo creo que no. Yo creo que no hay forma de legitimar, por más que el 99 Mira, te lo pongo así de simple. Te pongo este ejemplo bien tonto, pero ilustrativo. Si el 99.9% de la población, o sea, todos menos tú y yo, están de acuerdo en que los hombres no pueden usar zapatillas cuando van a la calle a correr, pero tú y yo sí queremos usar zapatillas para ir a la calle y correr, está mal. No hay forma de legitimar, aunque sea el 99.9%, de que hay una imposición sobre ciertas cosas a nivel de derechos, ¿no? Claro. Y eso es lo que pasa. Y eso es lo que pasa en el socialismo. O sea, no es un tema de gestión pública, no es un tema de repente ver ciertos presupuestos. El socialismo es básicamente acaparar la propiedad privada, es ir en contra de... Es un derecho fundamental. Es un la derecho propiedad fundamental. privada. O sea, expropiarte no puede estar anclado a la decisión de la mayoría. Y la inflación también es o sea, digamos, la inflación al final es dilapidar tus ahorros, que también es tu propiedad. O sea, ojo con eso, ¿no? La inflación también a la larga es un proceso de extracción. La inflación, para empezar, es cuando la moneda tiene pierde menor valor. valor, ¿no? Se produce por escasez, se produce por inyección de dinero estatal, etcétera. Ese no es el tema. Pero la inflación, sobre todo, perjudica a los más pobres, ¿no? Claro.
Este gobierno supuestamente está luchando por los más pobres. Claro, como dicen que le gusta tanto a los pobres que los multiplica. multiplica. Nos multiplica, Ahí claro. esa frase, esa Aman frase. a los pobres. Claro, Vamos claro. a crear una sociedad de pobres. Claro, claro. Bueno, es hora de pasar al del tema de Pinochet en sí, el golpe de Estado, y para esto hemos preparado un pequeño video sobre el golpe de Pinochet del 11 de septiembre del 73. Adelante. Los aviones siguen atacando al Palacio de la Moneda. Ahí van. Son las 12 del día, 9 minutos 30 segundos. Esta es Radio Cooperativa, 11 de septiembre de 1973. El centro de Santiago se está convirtiendo en un campo de batalla. Abandonamos momentáneamente nuestro puesto de observación por haberse constituido por el momento en una fuente de peligro, ya que hubo incluso conato de disparar hacia este puesto, por supuesto por no reconocer la labor periodística que estamos haciendo a la distancia. Bueno, esas imágenes hablan por sí mismas. O sea, el golpe fue todo un evento, todo un evento realmente, traumático en muchos sentidos. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Yo me imagino a Allende cómo se debe haber sentido ese día. No, claro. No, o sea, definitivamente las imágenes son duras, Traumático, ¿no? sí. Son duras, uno no... Para empezar, uno no promueve nunca un golpe de Estado, ni uno nunca quiere que estas cosas lleguen a pasar. Pero incluso cuando se dan, que se den de forma armamentista, es aún más caótico, ¿no? ¿Tú crees que está peor, justificado ¿no? el golpe de Estado, Patricio? Bueno, ya vamos a ver si está... Yo creo que sí tiene una justificación el golpe, ¿no? O sea, yo sí creo que el golpe de Estado sí... O sea, sí está bien que se haya hecho. O sea, tomando un como premisa golpe que... militar. Tomando como premisa Oye, que está dando palabras fuertes, déjalo terminar. No, no, Está justificando un golpe tomando de como Estado. premisa que la vía política estaba estancada. Déjalo que termine bien su idea porque es una premisa súper fuerte. No, ahorita me van a hacer O sea, shadow ban. toma como premisa que la vía política estaba Fúnenlo. estancada. Ya, No, pero pa- he venido con mi polo. he venido Patricio, con mi chompa quechua. Patricio, ¿por qué crees que el golpe estaba justificado? Ya está, yo estoy sudando. Estoy como en Canal N que comenzaba a sudar. Tienes la premisa que la vía política está estancada. No hay salida política. No, por eso, ahora sí, ya, siendo más serios. Yo sí creo que el golpe está justificado en la medida en la cual lo que tenías en el otro lado era un gobierno comunista que poco a poco estaba tomando muchísimo más fuerza, tenía financiamiento de la Unión Soviética, estaba con Fidel Castro como su mano derecha, tenía grupos paramilitares, como ya se ha mencionado. O sea, no solamente era una catástrofe en temas económicos o en temas jurídicos, sino era una catástrofe también a nivel geopolítico. O sea, era en plena Guerra Fría meter a la Unión Soviética a tu país y que posiblemente se quede ahí como se quedó en Cuba, o que de ahí salte y se vuelva un satélite importante en la región. Entonces, yo sí creo que el golpe está justificado. Ahora, ojo, justificar el golpe es justificar sacar un gobierno a la fuerza. No es justificar que se quede el gobierno que lo sacó. Es diferente. Porque son cosas diferentes. Una cosa es justificar la salida de un gobierno. Eso debió decir del inicio, porque si no te hacen un short y te van a funar. Bueno, pues ya. Pero lo dije al final. pero bueno. es que No, tiene que a ver, tener sentido lo eso, ¿no? Lo que está respaldando Patricio es la teoría o la herramienta de lo que se llama el golpe democrático, ¿no? Que se comenzó a debatir en ciencia política a raíz del penúltimo golpe de Estado en Egipto, en el que las Fuerzas Armadas le dieron golpe al dictador, y llamaron a elecciones. Eso se ha dado en más de una oportunidad, pero bueno, esa coyuntura fue la que abrió el debate contemporáneo, ¿no? El tema de Pinochet es que realmente era un golpe democrático, ¿no? Con tu respuesta estás diciendo que claramente no, porque había un proyecto de lo que es el nacionalismo austral, ¿no? Que después vino
la parte de liberalización, pero creo que se puede profundizar bastante en, digamos, las vicisitudes, incluso de los sectores de dentro del pinochetismo, entre los nacionalistas y los que querían modernizar el país, un poco como lo que se dio en Franco, con Franco entre el Opus Dei y los falangistas, ¿no? Pero al final lo que armaron fue un proyecto, digamos, anclado en esta idea geopolítica para quedarse, ¿cuántos? 17, 18 años en el poder exactamente. Claro. Esa discusión sí hay que remarcarla, ¿no? ¿Hasta qué punto, y trae la siguiente pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto el golpe democrático también, bueno, esto no es un golpe democrático, pero hasta qué punto un golpe es también justificable en la medida de democratizar el país? Porque es como un pecado de origen. Claro, digamos que la justificación de ese momento de la Junta Militar para no convocar elecciones inmediatamente es que el sistema estaba roto, en sus palabras. Y tenían que arreglar los partidos políticos, eliminar los grupos paramilitares. Con 3.000 muertos. Entonces, claro, esa era su justificación. Eliminar la injerencia extranjera. Ahora, ellos también tenían injerencia extranjera de parte de la CIA y de Estados Unidos. O sea, no hay santos en esta batalla, tampoco. Ahora, igual también hay parte de la... Porque, digamos, ellos hacían el golpe y convocaban elecciones inmediatamente, es muy probable que hubiera ganado también otro gobierno de izquierda, no Allende, pero tal vez uno muy allegado. Ahora, también puedes tomar un poco cosas que dice Carl Schmitt, ¿no? Que es un filósofo alemán, ¿no? Del siglo XX. De corriente reaccionaria, ¿no? Que él sí te habla pues del decisionismo, ¿no? Que digamos, en una suerte de crisis donde no hay absolutamente nada, que se ampare un soberano y que ejerza el poder y tome la decisión inmediata de hacer las cosas en ese momento, al final es un costo que te va a brindar mayor efectividad y eficiencia debido a que es uno. O sea, no pasa por un círculo institucional de cosas. Si te guías por Schmitt, ¿no? Evidentemente el golpe, o sea, la magnitud del reaccionarismo y la magnitud del autoritarismo dentro del pensamiento de Schmitt vuelve democrático el régimen de Pinochet, ¿no? Claro, pero porque era un pensamiento totalitario el que cargaba Schmitt también, ¿no? Sí, o sea, claro, pero más allá de las inclinaciones de Schmitt, o sea, yo puedo también incluso valerme netamente de la teoría schmittiana sin estar a favor de las inclinaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, una marxista como Chantal Mouffe también utilizó teoría schmittiana para validar otro tipo de teorías más en la derecha progresista, ¿no? Pero yo creo que sí tiene sentido el hecho de que un soberano, en momento de crisis, si se alza, tiene mayor capacidad de decisión debido a que es uno que personifica la función del Estado a nuevas juntas intermediarias para solucionar un problema que las juntas intermediarias han llevado a una catástrofe, ¿no? O sea, no necesariamente, o sea, tampoco... El golpe como golpe y sacando a un gobierno totalitario me parece que sí es justificable, pero digamos, el golpe necesariamente democrático con la inmediatez ahí misma tampoco necesariamente es lo único que podría ser justificable para que se dé el golpe. Yo creo que el golpe sí está justificado en uso del derecho a la insurgencia. Salvador Allende ya había... sobrepasado varias de sus atribuciones como presidente de la República. El proceso para destituirlo ya estaba bloqueado por su oposición en el Parlamento. Digamos que la oposición no llegaba a los votos para poder sacarlo. Y en uso del derecho a la insurgencia, nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, sí era necesario que ciudadanos, sean militares o no, lo saquen del poder. Lo que no está justificado fue lo que hizo la Junta Militar una vez que obtuvo el poder, que fue quedarse con el poder y asesinar a ciudadanos civiles. Claro. Eso me lleva a otra pregunta, ¿no? Eso sí estoy de acuerdo. ¿Es más benigno un golpe de masas que un golpe militar? Bueno, el golpe militar está organizado. El riesgo con el golpe militar es justamente que el militar se quede en el poder. Pero la ventaja es de que las muertes se disminuyen, porque los militares tienen mayor capacidad de ser efectivos. En cambio, las masas, al ser desordenadas, tienen mucha más probabilidad de morir en grandes cantidades. Ya, pero no lo decía en ese sentido, lo decía en el sentido de
¿qué tipo de golpe es más legítimo, ¿no? Sí, el de masas, definitivamente. Sí. Porque los militares generalmente son un golpe de caudillos. Pero Ahora, al final yo creo que es un poco que hay una sinergia entre los dos, ¿no? Porque el golpe de masa al final necesita, como tú dijiste, Santiago, antes del programa, del último filtro, que sigue siendo los militares, y el golpe militar también necesita de cierta voluntad popular, porque de lo contrario, el accionar de forma tan, digamos, tan de su círculo, tan nicho, también le va a costar Claro, ciertas no va a poder represalias. gobernar sin... Va a serle muy difícil. sin ser solo represivo. O sea, hay ciertas, o sea, entiendo la pregunta, pero también hay, digamos, no se puede explicar una con la ausencia total de la otra. A eso creo yo. ¿en serio? Porque hay un montón de golpes militares que son proyectos de cuartelazo nomás. Claro, y No. luego gobiernan a represión nomás. Pero con la total y absoluta, o sea, hay cierta mayoría que se genera. Hay cierto clamor popular de cambio también. No, porque, por ejemplo, en el Medio Oriente hay varias dictaduras militares, como por ejemplo la de... Bueno, hubo la dictadura de Hussein, que era de una minoría étnica y gobernaba todo el país. Entonces, no necesariamente necesitas una legitimidad, necesitas una legitimidad de la mayoría para gobernar. Ahí la legitimidad está en los fusiles, ¿no? Sí. Pero la legitimidad no existe, ¿no? No existe como, digamos, concepto de ligazón entre la residencia del poder del gobierno y las aspiraciones ciudadanas, ¿no? En esa clase no existe, ¿no? Bueno. El golpe de masas, yo tampoco creo que haya niveles de legitimidad, ¿no? O sea, yo creo que el golpe de masas sigue siendo un golpe, ¿no? Porque una masa pueden ser 200.000 personas tomando Claro. en un país de 30 millones, tomando el poder en un país de 30 millones, ¿no? Ahora, yo no lo veo tanto en tema de que si es legítimo o no, o sea, cuál es más legítimo. Yo lo veo más en que, o sea, Es que si te amparas en el derecho de la insurrección Ya. como premisa, sí hay ciertos niveles de legitimidad legal, ¿no? Claro. Y política, ¿no? Yo creo que es legítimo por lo que dije antes, ¿no? O sea de masas o sea militar, es legítimo si es que va a sacar algo que ya está violando completamente todos los parámetros de derechos y libertad y democracia, bueno, ¿no? Pero digamos, si es que el de la voluntad popular o el del militar, ¿cuál es más legítimo? Más que cuál es más legítimo, yo lo que iba era, mi creencia era que uno se ampare en el otro, ¿no? Ahora, Uno necesita del otro, dices. Es verdad lo que dicen de que, claro, sí, efectivamente al final el fusil es el fusil, pues, ¿no? Eso sí. Bueno, sí, es vayamos verdad. con los siguientes puntos a debatir. Creo que es una comparación importante que me parece interesante. Hay similitudes y diferencias entre dos personajes históricos, uno peruano y Pinochet, y hablo de Alberto Fujimori. Entonces, ¿qué semejanzas y qué diferencias se encuentran entre Fujimori y Pinochet? Yo, por ejemplo... Bueno, uno es asiático, ¿no? Yo, por ejemplo, veo que ambos La siguieron, primera, ¿no? que ambos siguieron un plan de shock económico en sus respectivos países. No Claro, sé, claro, ¿Qué claro. otras cosas han Pero encontrado eso también ustedes? es una coincidencia con un montón de otros, ¿no? De otros países. Oh, pero bueno, entre ellos nomás, yo estoy diciendo. Semejanzas de diferencias. Los dos tienen dos ojos. No seas no payaso, seas pues. tonto. El chino tiene medio ojo. No, pero... Yo la verdad que no encuentro tantas similitudes, ¿ah? ¿No? No. Yo sí encuentro en el tema económico. Yo sí en el tema económico creo que ambos fueron esos... incluso la izquierda los ha catalogado de neoliberales y todo eso. O sea, cambiaron la estructura macroeconómica de los estados, Claro, sí te claro. la doy, Ajá, ¿no? ajá. Pero no son comparaciones, digamos, anexadas, ¿no? También, o sea, en casi toda Latinoamérica, después del consenso de Washington, hizo eso, ¿no? Pinochet fue un pionero, digamos, pero los procesos incluso de liberalización, las recetas del FMI, digamos, lo que se acordó en el consenso de Washington es diferente a lo que hizo Pinochet también. No, claro. Y además el tema... Ahora, pero el tema de Fujimori y Pinochet, o sea, en el cambio económico,
también va de la fuerza política en el cambio, ¿no? Que es, por ejemplo, no sé, diferente a Menem, ponte en Argentina, Claro. que está en un gobierno más democrático, más esto. Pero la fuerza política en el cambio también es diferente, porque uno es un gobierno que entra democráticamente y el otro entra Claro. con helicópteros. Sí, sí, sí. No, claro, en ese sentido sí es completamente distinto, ¿no? Bueno, también las reformas toman un gran impulso después del autogolpe. O sea, creo que por ahí va el símil. No, pero no, con Boloña ya estaban privatizando el Estado desde el 91. El Fujishock lo hizo Hurtado Miller bastante antes, ¿no? Yo creo que el golpe explica otras cosas, ¿no? El golpe, sí, se acrecentaron, puede ser, hubo mayor concentración de poder. La nueva constitución permitió ciertas cosas y ciertas reglas, ¿no? Bueno, yo una diferencia importante que encuentro entre los dos es que en el proyecto de Pinochet sí veo una voluntad de dejar el poder o sea, sí veo un plan, un programa país. ¿En el de Fujimori? El de Pinochet, en el de Fujimori no Pero el de encuentro Pinochet duró- ese plan. Duró casi el doble que el de Fujimori. Claro. El de Pinochet Claro. casi como la cantidad de tiempo que la uno gana, ¿no? O sea, no, es un... ¿Cuántos fueron? 17. 17, entre 17 y 18. Claro, claro. Ya cerca al Ya se acerca el quino de la ya U. cerca el quino de la U. Hoy ya. faltan como 5 años, ¿no? Pero Hoy 5 años no hay nada, brother. pero te hago una pregunta que te quería hacer a ti, porque tú dijiste que no se parecían. ¿Tú crees que hay más similitudes o más diferencias? O sea, ¿crees que se diferencia más Pinochet y Fujimori de lo que se parecen? Yo creo que esta clase de comparaciones que son reduccionismos de la izquierda, ¿no? Para tratar de manchar regímenes que son completamente distintos desde su concepción, en su espacio-tiempo, en sus estilos. O sea, entonces por esa regla de comparación barata, yo puedo también con la, digamos, con Polonia, ¿no? Y con todo la Europa del Este después de la caída del muro, ¿no? Claro, También claro. son igualitos, pues, ¿no? Es igual, ¿no? O sea, a mí me parece que son procesos completamente diferentes. Uno nació en un cuartel, el otro nació en una crisis social causada por la hiperinflación de García y digamos, la casi toma de Lima por parte de Sendero Luminoso, ¿no? Ahora, en Pero, todo caso, yo creo que lo que sí podríamos coincidir es que hay una similitud en el contexto en el cual entran. Digamos, entran de forma distinta, es verdad. Tienen diferentes programas. Yo creo que en el económico se parecen un poco, pero igual son diferentes. Pero sí hay un contexto más o menos parecido, ¿no? O sea, no Claro, tanto, ¿no? En lo económico, En lo económico sí es una crisis similar. y en el tema de Hiperinflación. seguridad también, porque aquí se vivió un terrorismo fuertísimo, pero allá también tenías grupos Paramilitares, guerrillas. Sí, ¿no? O sea, no sé, ¿en eso qué opinan? Puede ser. o sea, tienen la similitud de que combatieron, ¿no? Algunos con armas bastante más leves que del otro lado. La maldad, la vileza y, digamos, el terrorismo de la izquierda latinoamericana, ¿no? Claro, pero acá... Creo que en eso, y el terrorismo no solamente guerrillero, ¿no? Sino el terrorismo también económico. Acá ¿no? yo se lo doy a Santiago, creo que sí es una comparación reduccionista. Es como cuando hablábamos hace unos cuantos capítulos de cómo metían dentro de la bolsa de la extrema derecha no sé, a Meloni con el patita de... Con Milei. Con Milei, con Trump, con Bolsonaro y con la de Francia, ¿cómo se llama? Le Pen. Le Pen, cuando todos tienen programas económicos distintos. Claro, claro, claro. Simplemente porque son antiprogres. Ahora, O sea, en el O sea, yo creo que digamos, el punto de conexión es esta lucha contra los Claro, procesos con de los procesos de izquierda. los procesos de izquierda, de destrucción económica, Claro. y O sea, hay un- suplantar el modelo de importación, digamos, de sustitución de Y sí. importaciones. Claro, los que ¿no? había en Velasco. Claro, Ujú. o sea, entonces, no Claro, sé, a mí me parece había un contexto, una herramienta narrativa. un ¿no? contexto similar, entonces. Claro, Claro. más bien en todo caso lo que podríamos decir... Tenían izquierda- la misma tenían que luchar contra la misma enfermedad. Claro, lo que podríamos decir a la izquierda que el parecido y la similitud lo tenían sus rivales, Puede ser. ¿no? Aunque bueno, nosotros tuvimos una guerrilla maoísta. Sí, pues, Eso sí. no tiene comparación. No, ese es atroz. Bueno, para ir cerrando el tema de Pinochet, hay que hacer algunos apuntes, que él gobierna hasta el 90, año en que se dan elecciones democráticas. Bueno, en el 89 se dan elecciones democráticas, en el 90 toma el nuevo gobierno. Y él
78, en un referéndum, le pregunta a los chilenos si quieren que él continúe o no en el gobierno. Los chilenos le dicen que no. Y así es como se empieza el proceso de una transición democrática. Se hace una nueva constitución que se aprueba en el 81. Y así se acaba esta dictadura. Entonces, por eso es que yo comentaba de que la diferencia entre ambos, para mí la principal, es que había una voluntad de regresar a la democracia. Ahora pasemos al siguiente y el último tema, que es ¿qué ha estado pasando con Chile? ¿Cómo volamos al tema de la democracia boba que mencionó Santiago al comienzo del video? ¿Cómo es que después de todo lo que han pasado, lo bueno y lo malo, el pueblo chileno un poco que se ha cansado de lo bueno y ha querido regresar a lo malo? Vamos, producción. Cacha, Floppy, mira, le prendieron fuego ahí, no queda nada acá. Mira cómo están sacando los autos, mira. Mira, y con fuego adentro ya. Weón, están prendiendo adentro el local. Ya no, está la zorra, no se puede salir de aquí del centro, si estoy atrapado. Mira, los conchas de su madre sacaron los cañones que tenían afuera del regimiento. Sacaron los dos, ahí hay uno y el otro lo tienen fondeado por ahí. Oh, delincuentes de mierda, va. Y así en el 2019 Chile despertó. Estas protestas que en teoría empezaron por el alza del precio del micro, del autobús, terminaron volviéndose absolutamente masivas, largas y continuas. Y ¿De qué despertó, bro? Despertó. Así lo titulan. Chile despertó. Despertó del abuso, del neoliberalismo y no sé. Despertó. Entonces, Despertó con el pie izquierdo. la primera pregunta es, ¿Chile despertó o fue despertado? Ninguna. Yo creo que países de tercer mundo, porque yo creo que Chile nunca ha dejado de ser tercer mundo, ¿no? Por más de que algunos quieran Claro, negarse la realidad. Si no, no estaría en esta situación. Claro. Claro. El desarrollo económico, ¿no? Y digamos, la comodidad da tiempo a un individuo de dedicar sus excedentes a otras cosas, ¿no? Ya no tiene que trabajar todo el día. Entonces, cuando tú resuelves ciertas, digamos, necesidades materiales, comienza lo postmaterial, ¿no? Y eso es un proceso de clase media. Creo que en Chile pasó eso, ¿no? Comenzaron a pensar en cojudeces, ¿no? Comenzaron a pensar en cojudeces, ¿no? Y al final hicieron un proyecto constitucional después de estas protestas en las que, no sé, o sea, eran 400 páginas de constitución woke. Estupísimas, ¿no? ¿eh? Claro. En el que querían expropiar todo de nuevo desde el punto de vista Querían económico. crear la República Plurinacional Escucha, de Chile. era idiotez tras idiotez lo que había en esta constitución. Hablan de derechos al agua, a cosas que... Al internet. Al internet. No, y la vicepresidenta de la convención era una señora que se vestía de Pikachu en las protestas, ¿no? Sí. No, y también lo que decían, esto de derechos de indígenas, de mapuches y derechos de... No, fue una época de esquizofrenia completa. Una locura, ¿no? Además, escrito en lenguaje inclusivo. Sí. La misma... ¿no? Claro, el proyecto claro, el mismo documento. con emojis, nomás faltaba. Sí. Claro. No, es decir, era una barbaridad. Un desastre. Me acuerdo que también decía, o sea, simplemente para reírnos, porque es cae de risa, había momentos en los cuales decían que las tesis universitarias tenían que ser escritas con lenguaje inclusivo. O sea, digamos, para que la gente se dé una idea de lo woke que era
y lo estúpido que era, ¿no? Porque era parecía una película de Disney, ¿no? Claro. No, se volvió un desastre. Hubo una época en las protestas que se les dio por quemar iglesias, de la nada. Ah, también. Sí. Empezaron a quemar iglesias, hubo un montón de personas que empezaron a morir porque iban a saquear los Walmart, los supermercados, No, y ya se le no caían era encima los refrigeradores. No moleste, los Walmart es incluso lo de menos, ¿no? Los pequeños negocios de los chilenos de a pie También. eran completamente saqueados. Los pequeños, digamos, pequeñas casas de la gente, los bodegueros, todo eso. Eso no es una revolución ni un despertar social, eso es delincuencia. Claro. Total. De ahí, más, una cosa que me llamó la atención. Quemaron el mismo tranvía. Quemaron los metros, o sea, los mismos, ¿cómo se llama? Los trenes, quemaron los micros y lograron quemar las estaciones que están preparadas para grandes explosiones. Entonces, ahí necesitaba inteligencia, logística, un tipo de explosivo específico que pueda quemar el concreto armado. Obviamente son operaciones armadas. Claro, sí. Eso es evidente. Había un ataque, digamos, en la misma hora, el mismo día, a diferentes... Eso está estudiado. Los daños a la red de metro, que es una de las más modernas de Latinoamérica, llegaron a costar 3.300 millones de dólares. Claro, es una forma de desmoralización de la sociedad, ¿no? O sea, ¿qué clase de protesta destruye 3.000 millones de dólares? Demasiado. O sea, es un suicidio organizado, eso no es ningún despertar, es un suicidio. Es ¿no? un ¿Cómo va a ser legítimo? Eso es terrorismo urbano. Claro, sí. Eso es terrorismo urbano. Es un poco, ahí volviéndonos un poquito teóricos, es lo que en algún momento señalaba Gramsci, ¿no? Claro. Que finalmente, a diferencia de Karl Marx, ¿no? Que es el teórico principal del comunismo, Gramsci sí creía que la cultura tenía una importancia sobre el sistema económico. O sea, no es que el sistema económico per se genera una cultura, como es lo que creía Marx, que el capitalismo genera gente que piense de forma capitalista, sino Gramsci le da un poco una vuelta a eso. Yo creo que eso es lo que se está viviendo hoy en día en la izquierda en general, a nivel internacional, que es decir, que la cultura importa tanto que es a través de la cultura que el sistema puede ser legítimo o no legítimo, independientemente si es fructífero o no. O sea, la cultura importa finalmente más al momento de legitimar subjetivamente un régimen o no, ¿no? Pero, eso se dio, yo creo que en Chile, ¿no? Una lavada de cerebro terrible. Afortunadamente, los tiempos de locos pasaron. Un 70% de la población chilena rechazó esa constitución de locos. Se inició otro proceso constituyente donde ya partidos más de derecha obtuvieron representación y están elaborando ahora el nuevo proceso. ¿Qué sabemos de esta nueva derecha chilena? Bueno, yo creo que es bastante conservadora, ¿no? Tiene algunos resquicios de pinochetismo, ¿no? El nieto de Pinochet es diputado por el Partido Republicano. Kast, que es el jefe del partido, su hermano fue ministro de Pinochet. No, pero es como un pinochetismo o un conservadurismo democrático, ¿no? Porque no están poniendo, digamos, recogen las mejores tradiciones de lo que fue. Yo creo que hay tradiciones, hay cosas que rescatar. Creo que el pensamiento constitucional de Jaime Guzmán fue importante. Creo que después Renovación Nacional y la UDI no supieron representar a largo plazo digamos, lo mejor que se hizo, ¿no? La parte económica, la parte del pensamiento constitucional, etcétera. Espero que el Partido Republicano llegue algún día al gobierno y demuestre que ha aprendido las lecciones de la derecha y puede ser una derecha popular, conservadora y democrática de verdad, ¿no? Pero todavía no ha conseguido el poder más que esta primera minoría en la Convención Constituyente, ¿no? A mí Kast me parece un político muy razonable. Veamos cómo le va y veamos cómo termina esta historia de la constituyente. A ver si se logra aprobar, porque está ese miedo de que se haga una constitución muy derecha y se vuelva a entrampar el proceso. Está de locos. Yo sí tuve un poco a Kast en esta corriente, digamos, en nueva derecha, ¿no? O sea, si bien él no es un personaje como Bukele o Milei necesariamente nuevo, necesariamente millennial, sobre eso no es una persona mayor. El estilo nuevo de comunicación. Pero, ajá. O sea, es bien tradicional como político. No, pero las batallas que da son batallas que hoy en día las da también Trump, la da también identidad, Milei. el tema de género, claro, identidad. Exacto.
Y en el tema económico no es el típico proteccionismo, ¿no? Que de repente que de repente la derecha conservadora en algún momento ha pataleado por ahí, ¿no? Bueno, muchachos, se nos acabó el tiempo, así que vamos terminando. ¿Algunas palabras finales? Bueno, ¿no? La diferencia lo importante entre Pinochet y Fujimori es que uno es asiático, pues, ¿no? Ese es lo importante, que no se dijo. Yo le mando un mensaje a los chilenos. Ténganle miedo a Antauro. Bueno, Antauro quiere conquistar, quiere recuperar Arica. Así que... Un verdadero mensaje para los chilenos. El próximo partido le vamos a ganar. Allá le ganamos. Allá en Santiago le ganamos. 3-0. 3-0. Así que hasta luego, público. Muchas gracias y siempre domingo 7 p.m. Chao, chao. Arriba, Perú.